Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. Qué buena pinta. Bueno, buenas tardes queridos oyentes. Estamos de nuevo en una nueva transmisión de Filosofía y Mate. Escuchamos recién la música de Cecilia Bertero, nuestra musicalizadora. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a una invitada de lujo, una profesora de educación física recibida en el IPEF en el año 94, magíster y licenciada en la disciplina, nuestra querida docente Araceli Merani. ¿Cómo estás, Ara? Hola Nico, ¿cómo estás? Es un placer venir a visitarte y charlar un poco, ¿no?, de nuestras pasiones y nada, y ver si existe una posible conexión entre estas dos áreas que parecen estar tan desconectadas, pero nada, sin embargo vamos a tratar de relacionarlas un poquito. Filosofía y educación física. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué existe? ¿Qué relación existe entre ellas, no? La filosofía a nosotros nos permite criticar las cosas, desnaturalizar, como diría Nietzsche, es una permanente crítica a lo socialmente establecido, a lo que está naturalizado. Y creo que puede haber una gran relación con la educación física. No sé, ¿qué opinas vos? ¿Qué crees? Y bueno, ya hablamos de filosofía, nada de esto de cuestionarnos todo, de cuestionar lo que se nos presenta como obvio. Y nada, yo creo que la educación física en sí, el concepto de educación física, ha variado mucho a lo largo de los años. Y nada, pasamos desde los diferentes paradigmas como el higienismo o el militarismo a una concepción que tenemos hoy en día de la educación física como una práctica social, ya no como una disciplina, sino como una práctica social y educativa compleja, que tiene como objeto de estudio las prácticas corporales. Incluso existe un debate y un dilema que se presenta en torno a la denominación educación física, ya que el término de lo físico hace referencia a lo que tiene que ver con lo orgánico, con un término más ligado a la medicina, y lo que se propone ahora es el concepto de educación corporal, que abordaría el sujeto desde una múltiple cantidad de factores que lo condicionan y lo determinan. Entonces, nada, con esta nueva idea de cuerpo se estaría reemplazando esta idea como del hombre como un organismo. Como una máquina, digamos. Como una máquina. Bien. Bueno, habiendo hecho esta introducción, ¿no?, de qué es para nosotros y para grandes referentes la educación física y la filosofía, ¿qué crees vos que ha hecho la educación física en relación a la masculinidad y la feminidad a lo largo de la historia? ¿Qué tenés para contarnos a mí, a los oyentes que nos siguen? ¿Cómo fue cambiando eso? ¿Qué pasó? Bueno, en cuanto a la construcción de masculinidades y de feminidades, la educación física ha hecho sus aportes para estas construcciones. No es algo que viene dado naturalmente, sino que a lo largo de los años se ha ido alimentando y la educación física contribuyó a la construcción de estos paradigmas y de las ideas de cómo debe ser un cuerpo femenino y de todas las actitudes que trae aparejada la feminidad, y asimismo también para los hombres. Acá me informa la producción que tenemos muchos oyentes siguiéndonos en nuestras redes
y tienen muchas dudas y cuestiones y preguntas acerca de esto que vos nos contás. Entonces, si quieren dejar sus dudas, nos pueden mandar a nuestra página web filosofiaymate.com o bien a nuestro número de teléfono al WhatsApp 3515 99 88 99. Cualquiera de sus preguntas nos las mandan ahí y nosotros vamos a tratar de responderlas. Me informa la producción que acá Araceli nos trajo unas imágenes relacionadas con el cuerpo, masculinidad, feminidad, que quiere compartir con nuestros oyentes, y los que estén interesados pueden entrar a nuestras redes sociales y ahí las van a tener, y en base a eso cuestionarse y debatir el porqué de cómo eran las cosas. Y bueno, Araceli va a pasar a contarnos. Bueno, comenzando con la construcción de feminidades, es necesario aclarar que en primera instancia no se le permitía a las mujeres la práctica de actividades físicas dentro de lo que era la escuela y tampoco extracurricularmente. Luego, Romero Brest, acá en Argentina, introduce a la mujer en el sistema educativo y en la formación docente también en educación física. Y entonces, la mujer, ¿qué rol cumplía en la sociedad en esa época? Y bueno, la mujer en la sociedad en esta época fundamentalmente cumplía el rol de madre, y la educación física viene a contribuir a este fin. O sea, la maternidad era el fin de la educación física femenina, y la feminidad estuvo atravesada por diversas prácticas y saberes que la construyeron. La incorporación de la mujer en la práctica de la gimnasia y de los ejercicios físicos fue muy posterior al del varón. Fueron introducidas por Romero Brest, quien las ingresó en este ámbito alrededor de 1902. Él fue un fuerte defensor de la inclusión de la mujer en la educación física escolar. Afirmaba que era muy importante, tan importante como la del hombre, y que era un asunto primordial. Pero una de las razones principales para integrarlas fue esta ideología de la maternidad, con la imagen de la mujer como guardiana de la raza. Estas actividades debían como respetar ciertos ideales que definen a la feminidad. Estaba caracterizado por los movimientos, por el decoro, el pudor, la gracia, la elegancia y la delicadeza. Qué increíble, ¿no? La manera, la forma de ver, cómo ha cambiado hasta ahora. Me recordó una frase de Schopenhauer que decía que la mujer es como una especie de término medio entre el niño y el hombre, que este es el verdadero ser humano. Es como que la mujer, el único papel que adoptaba era el rol de madre, de progenitora y protectora. Solo eso, no podía como independizarse de estos, simplemente tenía que seguir ese papel y ese orden. Sí, lo que estaba establecido. En realidad, esto que vos decís también se traspola a lo que es la actividad física. La mujer, históricamente considerada como inferior a los hombres en lo que respecta a la actividad física, se creía que la práctica deportiva masculinizaba a la mujer, y que también era peligrosa para el organismo femenino, podía afectar, digamos, su fecundidad, que era, digamos, el único rol que la mujer cumplía, digamos, el de procrear y de cuidar a sus hijos. Por otro lado, también se creía que las mujeres no estaban interesadas en el deporte, que la actividad física podía inducir al pecado. Y la mujer en la sociedad, digamos, su rol era el de ser madre y esposa ejemplar,
y nada, y debía asumir los rasgos propios de lo femenino, la inferioridad intelectual, la fragilidad y la sumisión. Aunque así. Bueno, con respecto a esto que vos decís, Rancière, en El Maestro Ignorante, menciona al embrutecimiento en oposición a la emancipación. Nos dice que la instrucción y la prescripción de lo que debe y no hacerse, o no hacerse, como ocurría en educación física, como me decís, confirma que lleva como a una incapacidad, lo cual lleva al embrutecimiento. Rancière dijo que la escuela y la sociedad reproducen indefinidamente la presuposición no igualitaria. Y Sí, tal cual, como vos decís, se suponía, digamos, que la mujer estaba en esta condición de inferioridad y que era incapaz de, como, de valerse por sí misma, lo cual la colocaba a la mujer en una posición de desigualdad indefinidamente, y esto era reproducido tanto por la escuela como por la sociedad. entonces, en esta desigualdad, supongo que también en relación a las actividades que realizaban había desigualdad. ¿Y qué ejercicios o actividades tenían permitidas las mujeres? Bien, en aquella época el objetivo de los ejercicios en las mujeres no eran desarrollar la fuerza y la rapidez, sino la gracia y la belleza de los movimientos. Por eso se permitieron deportes como la gimnasia o el esquí, por ejemplo. También las mujeres que decidían, digamos, incorporarse a estas actividades debían seguir como ciertas normas, fundamentalmente de vestimenta, que si no cumplían con esos requisitos eran castigadas. Debían usar unos pantalones amplios que parecían faldas, y nada, no podían salir a la calle tampoco con la ropa deportiva. Entonces, vos me hablaste de un paradigma biomédico que determinaba la educación física, y supongo yo que la ciencia tuvo mucho que ver en esto, aunque siempre fragmenta la realidad y ve una parte, a contraposición de la filosofía, ¿no? Como dicen Serlet y Cohen. ¿Qué, ¿Cómo influyó esto en los ejercicios y qué buscaban estos ejercicios en lo fisiológico de la mujer? Bien, la ciencia y la medicina tuvieron un gran impacto, es como que reforzaban esta idea de la construcción de la feminidad, prescribiéndole ejercicios que, por ejemplo, fortalecieran la pared abdominal o aumentaran la capacidad pelviana. Todo esto tenía que ver con la idea de la maternidad y de crear, digamos, todas las condiciones fisiológicas necesarias para el embarazo y para el parto. Y bueno, nada, todos los ejercicios físicos que emplearan la fuerza o la velocidad, que se alejaran de estos ideales de belleza, de delicadeza, hacía que a esas mujeres sean consideradas como machonas, o se creía que el deporte las masculinizaba. Entonces, o eras una machona o eras un envase preparado para tener hijos, no había otra posibilidad. Bueno, queda ahí para nuestros oyentes que debatan. Muy interesante esta charla que se formó. Bueno, ahora vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más filosofía y mate. FM If we 103.1. show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy.
But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Estamos de vuelta con Filosofía y Mate, con nuestra invitada Araceli. Para los que recién se enganchan a la radio, ella es profe de Educación Física, magíster y licenciada. Y nos estuvo contando acerca de la feminidad y cómo cambió el paradigma en relación a educación física a lo largo de la historia. Bueno, ahora, me estuviste contando todo eso. Ahora me gustaría saber cómo era del otro lado. Y bueno, de la vereda enfrente, digamos, en lo que respecta a los hombres y a la masculinidad, la construcción de masculinidades, la paternidad no era el fin de la educación física masculina. La educación física escolar colaboró en la construcción de la masculinidad y la virilidad en los hombres. Se buscaba convertir niños en verdaderos hombres, pero ello no era sinónimo de paternidad, sino que se buscaba crear una personalidad viril y fuerte, emprendedora, dirigida al espacio público, a diferencia de la mujer, que estaba destinada a las tareas domésticas. Discúlpame que te interrumpa, acá me informan también que trajiste imágenes sobre esto. Para los que recién se suman a nuestra transmisión, en nuestras redes sociales pueden ver las imágenes que Araceli nos trajo y ver cómo era antes, cómo se veía antes, qué paradigmas había, cómo la diferencia que hay ahora. Y bueno, También pueden dejarnos sus preguntas para enriquecer este debate, claro. Siguiendo con lo que respecta al hombre y a la construcción de masculinidad, se buscaba crear a un ciudadano varón fuerte, sano, productivo. con nuestra invitada Araceli. Para los que recién se enganchan a la radio, ella es profe de Educación Física, magíster y licenciada. Y nos estuvo contando acerca de la feminidad y cómo cambió el paradigma en relación a educación física a lo largo de la historia. Bueno, ahora, me estuviste contando todo eso. Ahora me gustaría saber cómo era del otro lado. Y bueno, de la vereda enfrente, digamos, en lo que respecta a los hombres y a la masculinidad, la construcción de masculinidades, la paternidad no era el fin de la educación física masculina. La educación física escolar colaboró en la construcción de la masculinidad y la virilidad en los hombres. Se buscaba convertir niños en verdaderos hombres, pero ello no era sinónimo de paternidad, sino que se buscaba crear una personalidad viril y fuerte, emprendedora, dirigida al espacio público, a diferencia de la mujer, que estaba destinada a las tareas domésticas. Discúlpame que te interrumpa, acá me informan también que trajiste imágenes sobre esto. Para los que recién se suman a nuestra transmisión, en nuestras redes sociales pueden ver las imágenes que Araceli nos trajo y ver cómo era antes, cómo se veía antes, qué paradigmas había, cómo la diferencia que hay ahora. Y bueno, También pueden dejarnos sus preguntas para enriquecer este debate, claro. Siguiendo con lo que respecta al hombre y a la construcción de masculinidad, se buscaba... En aquella época se creía que los ejercicios más viriles para nuestros jóvenes eran la lucha, las hinchadas, las carreras, los saltos, los juegos al aire libre o la gimnasia metodizada. Todo esto
configuraba la masculinidad y se sancionaba todo aquel comportamiento que no correspondiera al ideal verdadero de hombre. Existía en aquel momento, si no se seguía, si no se realizaba estos ejercicios, el peligro del afeminamiento. Esto, digamos, era como que le restaba virilidad a los hombres, y nada, quienes se alejaban del buen camino varonil se les llamaba raritos, mariquitas, afeminados. Entonces, estas diferencias entre hombres y mujeres estaban normalizados. Foucault nos dice que la normalidad lleva a perpetuar y expandir las relaciones de poder. Bueno, ahora que nos diste ese pantallazo de las construcciones del cuerpo y feminidad y masculinidad, es valioso analizar la deconstrucción de estas estructuras, ¿no? Quintal nos trae el concepto de crítica teórica, crítica histórica. Hay una tendencia siempre a adherir a la crítica teórica y repetir lo que dicen la gente, los teóricos críticos, y en vez de usar la crítica en ciertas cosas. Claro, pensar críticamente. Claro. Sería como adherir a lo que dice algún pensador crítico, como por ejemplo Foucault, en lugar de uno plantearse esas preguntas. Y nada, en el caso de la educación física y la construcción de masculinidades y feminidades, cabe preguntarse, digamos, dónde estamos parados hoy. La filosofía crítica nos permite alejarnos de los valores, los saberes y las prácticas dominantes que lo desnaturalizan para situarnos en una nueva perspectiva. Así como veo que esto que me contaste vos, que ha cambiado bastante con respecto a como era antes. Claro, fue necesario, o para ver los cambios que se materializan hoy en día, es necesario llevar a cabo un pensamiento crítico, es decir, poder alejarnos y distanciarnos de los hechos para mirarlos críticamente. Con respecto a eso, como en toda disciplina, se crean ciertos mitos, ¿no? Dussel nos dice que habla de un proceso de creación de mitos que nace para dar respuesta al desconcierto y guían éticamente las sociedades. ¿Sabes, conoces algún mito que haya en educación física? Sí, por supuesto, o sea, como para reforzar las prácticas que se llevan a cabo en la educación física, fue necesaria la elaboración de ciertos mitos, como que le dieron legitimidad a esas prácticas y a esos pensamientos ideológicos y filosóficos. Uno de esos mitos era, por ejemplo, que si el hombre no practicaba ejercicios físicos que sean masculinizantes y virilizantes, le iban a crecer los pechos, iba a desarrollar como una tendencia a la perversión. También se usaba como para prevenir la perversión y el afeminamiento, que eran considerados males de la sociedad en esa época. También se creía que si se realizaba mucha actividad física, se reduciría, digamos, la masturbación, que era visto como un mal en la sociedad. Por el lado de las mujeres se creía que si se practicaba deporte, se iba a perder la fecundidad o iba a ser peligroso y no iba a poder ejercer su rol principal, que era la maternidad. También se creía que si practicaba deportes, se iba a conducir a una masculinización de los cuerpos, y son todos mitos que han sido desterrados, pero que fueron necesariamente creados en la época para fortalecer estas ideas. Bueno, como para ir cerrando nuestro programa, porque ya nos quedamos sin tiempo,
leí tu tesis y vi que retomaste a La Rosa. Hablaste de esto de desescolarizar, desalumnizar, desprofesorizar, y quería saber qué pensabas acerca de eso. Bien, si bien creo que el texto de La Rosa es muy valioso y nos ofrece, digamos, esta propuesta de desescolarizar, desalumnizar y desprofesorizar, creo que es un tanto una mirada utópica, ya que estos son roles establecidos desde los inicios de la escuela, el rol del profesor, el rol del alumno, las funciones de la escuela. Entonces, que más allá de que a lo largo de los años hubo muchísimos cambios y muy significativos, se construyeron un montón de paradigmas y se construyeron otros nuevos, creo que esta es una mirada un tanto utópica por esto, porque son roles fuertemente afianzados. En el caso de la educación física, es difícil pensar un profesor que se corra de esta mirada del disciplinamiento, de la utilización del silbato, de las formaciones en línea, del orden, y también, o sea, como profesores, está buenísimo hacer el ejercicio, digamos, de reflexionar y criticar nuestras prácticas, nuestra propia trayectoria escolar, nuestro proceso de formación como docentes, y todo el tiempo ir revisándolo. También desde el lado de los alumnos, para desalumnizar, es difícil plantarse al frente de una clase con una postura distinta a la del profesor tradicional y lograr esa receptividad en los alumnos. Es un proceso que cuesta más en su construcción. Y bueno, en las funciones de la escuela pasa exactamente lo mismo. Y nada, para cerrar, como aficionada a la filosofía, me gusta mucho leer. En el texto de Rancière, El maestro ignorante, que vos lo mencionabas, lo traías a colación hace un rato, nos habla sobre la emancipación y nos decía que es posible enseñar sobre algo que uno no sabe si se está emancipado. Y creo que este es uno de los conceptos más valiosos de Rancière, la importancia de la emancipación del docente para Bueno, poder... con esto que vos me decís, la emancipación intelectual, ¿no? Podría devolverle a cada persona la igualdad esa que el orden social le ha negado. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido al programa y espero que lo hayas pasado bien. Y bueno, a los oyentes, la próxima emisión, el próximo jueves, seguimos con más filosofía y mate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un placer venir acá a Filosofía y Mate. Y nada, los escucho siempre. Bueno, gracias.